Con el permiso de la mesa directiva. Saludo a las diputadas, diputados, medios de comunicación y público que hoy nos acompañan. Muy buenos días, tardes ya. Quien suscribe, diputada Miriam Judith González Sheridan, integrante de esta 64ª legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, con fundamento en los artículos 34, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, 48, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, y 8, fracción primera del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción sexta al artículo 10 de la ley número 483 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Con base en la siguiente exposición de motivos. En la década de los 90, el pasado siglo XX, se dio en México un cambio de paradigma jurídico-político en la manera de concebir los derechos humanos, siendo el año de 1990 cuando se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dicha comisión surge como un organismo encargado de tutelar, promover y proteger los derechos humanos frente a posibles violaciones por parte de autoridades de los poderes públicos federales. A su vez, los gobiernos de las entidades federativas instituyeron también sendos órganos con el mismo objetivo, pero respecto de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades de los niveles estatal y municipal. El 28 de enero de 1992 se publicaron las reformas mediante las cuales se adiciona el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se elevó la existencia de la CNDH a rango constitucional. Posteriormente, en 1999, una nueva reforma constitucional le dotaría de total autonomía presupuestaria y de gestión. En correlación al dictado constitucional federal, en el ámbito local, la fracción segunda del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, da existencia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismo que, al igual que la CNDH, tiene como principal función la de formular recomendaciones, quejas y denuncias en contra de autoridades que hubiesen cometido violaciones a derechos humanos, quedando estas últimas obligadas a responder por los cuestionamientos por las que sean señaladas y, en caso de no acatar las recomendaciones, deberán fundar y motivar su negativa según lo establecido por la ley. A la par de estas facultades directas de intervenir ante denuncias ciudadanas y realizar las recomendaciones correspondientes, se otorgaron a las comisiones de derechos humanos facultades amplias de realizar actividades para difundir información sobre el estado que guardan los derechos humanos en la entidad. La redacción de informes y diagnósticos que guardan los derechos humanos ha sido una de las herramientas con mejores resultados en organismos internacionales dependientes de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. A partir de estas publicaciones se han evidenciado muchas de las carencias que aún subsisten en la materia en nuestro país y se ha forzado al Estado mexicano para que adopte medidas concretas a fin de subsanarlas. Con dichos diagnósticos ha sido posible tener una mirada más holística de la realidad y las problemáticas
que afectan a diversos grupos de la sociedad en aspectos específicos o focalizados, que inciden en el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos. En el caso de las entidades federativas, la consolidación institucional y la legitimación social que cada uno de estos órganos guarda en su entidad son distintas y devienen de sus atribuciones legales y sus capacidades operativas, pero también y de manera contundente del compromiso social que muestran al abanderar causas exigidas por la sociedad, aun siendo contrarias al gobierno en turno o, por el contrario, al someterse a este último y simular la protección de los derechos humanos de la población. En este sentido, han sido pocos los estados de la República que a través de la elaboración de diagnósticos o informes temáticos se han dado a la tarea de dar a conocer los problemas reales y urgentes que afectan a la sociedad en su ámbito estatal, pues ello se ha interpretado como una evidente ofensa a los poderes públicos en turno. Así, por ejemplo, en el estado de Jalisco se ha presentado una considerable cantidad de informes temáticos sobre asuntos de relevancia social e integración de derechos, como son los casos de las personas con discapacidad, derechos de personas migrantes e igualdad de género. Un informe temático tal y como lo señala la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, es un análisis de la situación general de un derecho o un conjunto de estos que la propia Comisión realiza en un marco contextual determinado. El objetivo es hacer del conocimiento de la sociedad y del Estado la situación actual que guardan los derechos humanos y formular recomendaciones específicas al respecto. Sin duda alguna, la realización de informes temáticos abona a la construcción del Estado de Derecho en la entidad al consolidar las herramientas que legitiman la norma. Es importante insistir en que el contenido de estos informes debe verse como un medio para incidir de manera proactiva en la agenda gubernamental que permita exigir el despliegue de políticas públicas concretas para atender de manera focalizada problemas emergentes que afectan a la sociedad veracruzana. Como sabemos, son muchos los problemas que afectan a los veracruzanos, en donde además de la comisión de delitos, se ven vulnerados una gran cantidad de derechos humanos. Tales son los casos de secuestros, desaparecidos, fosas clandestinas, trabajo doméstico infantil, bullying escolar, halconeo, cooptación de menores por el crimen organizado, entre muchos otros. Ante la realidad es necesario focalizar las acciones de las instituciones en defensa de los derechos humanos, siendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos el organismo que busque dar a conocer problemas concretos que afectan a los veracruzanos y convertirse en un auténtico órgano defensor de derechos humanos. Con la propuesta de la presente iniciativa que hoy les expongo, por un lado se fortalecería a nuestro organismo estatal y a su vez se estaría escuchando las demandantes voces de los veracruzanos respecto de temas en los que piden haya información suficiente e impostergable. Se busca atribuir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la elaboración de informes temáticos que afecten derechos humanos de la población veracruzana, por lo menos con elementos básicos en dichos informes, como lo son presentación, metodología, antecedentes, acciones, hechos, conclusiones y propuestas, siendo su elaboración a iniciativa propia de la Comisión o a petición conjunta o separada de la sociedad civil organizada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción sexta al artículo 10 de la ley número 483 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Muchas gracias. Es cuanto.